Conferencia sobre Justicia Climática y Desarrollo Sostenible en la Estructura del Estado, ofrecida por el presidente Rafael Correa Delgado en el Vaticano. Calentamiento global y cambio climático no son más una teoría de unos pocos científicos, es una cruel realidad. Esto se evidencia por el aumento en la emisión de partículas de carbono en los últimos 50 años. En 1960, las emisiones globales fueron de 9.400 toneladas métricas de CO2, mientras que en el 2010 llegaron a 33.600 toneladas de CO2. Se han multiplicado por 3.6 veces en 50 años. Esto representa un promedio anual de incremento de 2.6%. Si es que este patrón continúa, en 20 años habremos doblado las emisiones de carbono. El cambio climático tiene sus consecuencias y debería ser tratado como un problema ético para individuos y para la sociedad. Hay una división del trabajo injusta. Las naciones ricas generan unos conocimientos, luego los privatizan, y los pobres generan un activo ambiental que es asequible. Los conocimientos en general tendrían que ser asequibles. La exclusión es técnicamente imposible o es muy costoso. E impedir el acceso, pues privatizan este capital. Se levantan barreras institucionales, como por ejemplo los derechos, la propiedad intelectual. Los países de la región amazónica, el pulmón del planeta, producen una serie de bienes que son de fácil acceso. Unos activos ambientales que regulan el clima del mundo y sin los cuales no sería posible vivir en el planeta. Pero pese a ello, los principales contaminadores del mundo no pagan nada para consumir este capital ambiental y estos servicios ambientales. Al Protocolo de Kioto hay que interpretarlo como una barrera institucional para impedir el consumo de estos bienes ambientales. Pero los principales contaminantes no firman Kioto y en la mayoría de estos países aún no lo encierran en las cárceles si es que copia una idea protegida por la patria. Ahora, los incentivos de Kioto para la protección del medio ambiente no bastaron. Fueron ineficientes e injustos. Por ejemplo, en el ámbito de la reforestación forestal, se le da un premio a los países que plantan árboles, pero no se compensa a aquellos países que no han procedido a una deforestación o cuyos bosques contribuyen a una reducción del carbono. No hay en Kioto un concepto que defina ¿qué es lo que hay que compensar? Este concepto en inglés se llama NAE, emisiones netas evitadas. Trátase de aquellas emisiones que la economía de un país podría producir pero no produce, o las emisiones que ya existen en la economía de un país pero que se reducen. Así pues, lo que compensarían los NAE es el equilibrio neto. El concepto concilia las compensaciones iniciales de Kioto y el mecanismo RED, o sea, la reducción de emisiones procedentes de la deforestación y de la degradación forestal. Trátase de un programa de las Naciones Unidas que le paga a los países que impiden la deforestación. El mecanismo RED añade una idea importante, o sea, compensación por la abstención, o sea, por no hacer algo que uno tiene el derecho de hacer. Pero solamente compensa el dejar el carbono en la superficie de la Tierra y no le da ninguna compensación a los que dejan el carbono debajo de la Tierra. Por ejemplo, los que no explotan los combustibles fósiles. Las emisiones de NAE incluyen la compensación por todo lo que se hace y por todo lo que se deja de hacer, incorpora todas las actividades económicas que se conllevan en la explotación económica de toda la explotación de recursos renovables y no renovables. Si se amplían los incentivos contemplados en Kioto para incluir los NAE, además de los objetivos del cambio climático que se conseguirá también la transformación revolucionaria en el comercio internacional, ya que así muchos países, especialmente los países en desarrollo, podrán transformar sus economías que se basan en la extracción de combustibles fósiles que contaminan mucho en economías que exportan servicios ambientales. Yo quisiera presentar una idea que para mí es una idea clave, que hay que tener en cuenta cada vez que se habla de la sostenibilidad. Esta idea es la siguiente: no será
será posible conservar nada en los países más pobres si esto no tiene como resultado una mejora clara y concreta en el nivel de vida de las poblaciones, habiendo cuenta de que el concepto de los NAE es un concepto que amplía enormemente las posibilidades de compensación. Debemos limitar los usos de estos fondos, sobre todo para la prevención, mitigación y adaptación. Habría que hacer esto para que sean menos vulnerables de aquellos países que se enfrentan con las consecuencias del cambio climático. Además, si la compensación es menos que los beneficios financieros producidos por la acción o la abstención, entonces generarán restricciones que asegurará que solamente los países que realmente estén comprometidos para luchar contra el cambio climático reciban compensaciones. Un ejemplo lo tenemos en la iniciativa Yasuní-TT. Esta iniciativa era una iniciativa para no extraer unas reservas petroleras que hay en Ecuador y que están bajo tierra. Ecuador pidió una compensación por ello, porque el no explotar esta reserva significaba no emitir 400 millones de toneladas métricas de CO2 en la atmósfera. La compensación que pedimos lo llevamos a utilizar para una ulterior conservación. Miguel Espoto, expresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo que esta iniciativa era la propuesta más importante y más concreta que mostraba que estamos dispuestos a dejar atrás las palabras y pasar a los hechos relacionados con el cambio climático. Lamentablemente, la iniciativa fracasó porque no se la entendió debidamente debido a los juegos de poder. La idea de compensar se pasa en una serie de principios ambientales y de justicia. En cuanto a los asuntos ambientales, como ya hemos observado, lo importante es el equilibrio neto, y en términos netos, el no contaminar el medio ambiente significa limpiarlo. En cuanto a la lógica económica, los bienes y servicios ambientales sí son asequibles, gratis, pues no tienen un precio explícito en el mercado. Por consiguiente, las compensaciones que se pagan para crear o mantener los activos ambientales se basan en la necesidad de pagar para generar valor y no solamente para la generación de mercancías, de forma a lograr el máximo de bienestar social. Y en cuanto a la equidad, es justo compensar a un país por no hacer algo que tiene derecho de hacer, cuando lo que no hace es algo que no es bueno para el planeta, o sea, cuando tiene externalidades negativas. Y de la misma manera, un país no tiene la obligación de hacer algo que no es deseable individualmente, pero a la larga es bueno para el planeta. O sea, que produce algo, es algo que produce externalidades positivas. Y es justo que se le compense por hacer esto. También se deben establecer, basándose en las capacidades, las cifras NAE. Los peores daños ecológicos los hacen los países ricos, pese a mejoras tecnológicas y a la materialización de la economía. O sea, hay pruebas que implican que el consumo de energía y la generación de emisiones están directamente relacionadas con el nivel de ingresos. O sea, una persona que vive en un país rico emite 38 veces más de CO2 que una persona que vive en un país pobre. El efecto en el consumo domina en el efecto de eficiencia que resulta de las mejoras en la tecnología. Esto no significa que los pobres no produzcan un deterioro, tipo erosión de los suelos, falta de tratamiento de desechos sólidos, etc. Ahora, la forma en la que se gestiona el consumo en las sociedades industrializadas y ricas se ha convertido en un factor crítico para decir quién es el principal responsable de los impactos negativos en el medio ambiente. Ahora, hay un problema muy grave, que son las brechas tecnológicas. En el 2011, en promedio, la eficiencia energética de los países ricos era 5 veces superior a la eficiencia promedio energética de los países de bajos ingresos. Los países pobres tienen que tener acceso a ciencia y tecnología para luchar contra el cambio climático. Las tecnologías que mitigan el cambio climático tienen que ser consideradas como bienes públicos universales. Hay que garantizar un acceso a las mismas. Este sí que sería un acceso a las mismas. Esta sería una forma de ponerle un freno al trabajo injusto, unas autorizaciones obligatorias, medidas reglamentales en el ámbito de los DPI, el impedir que las empresas se conviertan en monopolio
y la posibilidad de darle a las empresas de todo el mundo la posibilidad de utilizar tecnología patentada. Todo esto hay que tener en cuenta. Ahora, esto no significa que a los que inventan las tecnologías no se les pueda compensar con unas regalías que podrían ser financiadas con compensaciones que resultan de los NAE. Los recursos que se obtengan se podrían utilizar para poner en cambio este efecto del cambio climático y se podrían crear impuestos tipo impuestos DALE. El impuesto DALE es un impuesto al valor sobre el precio del barril de petróleo. Esto lo podría gestionar la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y este ecoimpuesto se podría aplicar a otras exportaciones de combustible según el impacto que tengan en el medio ambiente. Su resultado sería una reducción en la demanda de petróleo y, consecuentemente, una menor producción de CO2 y la generación de ingresos que podrían servir, en primer lugar, para compensar a los países importadores de petróleo que no tienen medios y que se ven afectados por este impuesto. También se podría utilizar para financiar la reducción de los gases de invernadero a través del desarrollo de la investigación y de la tecnología y de la biodiversificación de la matriz energética. Y también se podría utilizar para financiar a los países pobres en los esfuerzos que hacen para prevenir, mitigar y adaptarse a las consecuencias del cambio climático. El poder de la OPEP le brinda grandes oportunidades de tener una influencia positiva en la historia de la humanidad. La OPEP, administrando este impuesto, se podría transformar en un gran coordinador mundial en la lucha de todas las medidas para bregar contra las emisiones y el cambio climático. Sabemos que la economía forma parte de un sistema mayor regido no por las leyes de oferta-demanda y los precios, sino por las leyes de la física de la naturaleza. Con la tecnología que tenemos disponible hoy en día, pues es simplemente imposible generalizar el nivel de vida de los países desarrollados, ya que no hay suficientes recursos en el planeta. La generalización quizás no sea lo mejor. Los incrementos en el PIB por habitante no guardan relación con una mayor percepción de la felicidad. Esto se llama el paradoja Easterling. O sea, el concepto de desarrollo hay que reentenderlo. Nos podemos centrar en el concepto de summa causae, del buen vivir, de los andinos. ¿Qué significa el buen vivir? Pues significa vivir en dignidad, con las necesidades básicas satisfechas, pero en armonía con uno mismo, con el resto de la comunidad y con las distintas culturas y la naturaleza. Por ese motivo, tenemos que establecer una declaración de los derechos de la naturaleza, y entre estos derechos está el derecho a la existencia de la naturaleza, su derecho de seguir brindando un medio de vida para que nuestras sociedades disfruten del buen vivir, del summa causae. También hay otra idea clave, que es que los seres humanos no son los únicos seres importantes en la naturaleza, pero siguen siendo los principales. La nueva repartición de trabajo es una paradoja total. Los bienes asequibles son los que no presentan ninguna rivalidad en el consumo, o sea, los bienes que no tienen un costo marginal si alguien los usa. Esto es normalmente el caso de la ciencia, tecnología y conocimiento. Como decías, George Bernard Shaw, si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e intercambiamos nuestras manzanas, entonces tú tendrás una manzana y yo tendré una manzana. Ahora, si yo tengo una idea y tú tienes una idea y nosotros intercambiamos estas ideas, entonces cada uno de nosotros tendremos dos ideas. Cuando un bien empieza a escasear o cuando se lo consume y por consiguiente se lo destruye, como por ejemplo la naturaleza por el cambio climático, hay que imponerle restricciones a su consumo para impedir lo que calificaba Garrett Hardin como la tragedia de los objetos que tenemos en común. ¿Por qué no hacemos lo evidente? De hecho, ¿por qué estamos por la senda contraria? Porque el problema, que no es un problema técnico, sino un problema político, esta división nueva, injusta, internacional del trabajo, es una ética perversa de privatizar los beneficios y generalizar las pérdidas. Lo único que justifica esto es el afán de poder.
Imaginémonos por un momento que la situación fuera justamente la contraria y que los que generan bienes y servicios ambientales fuesen los ricos y los pobres fuesen quienes contaminan. Seguramente ya los habrían invadido para obligarles a pagar lo que los otros calificarían, entre comillas, como compensación justa. Travimacus hace más de 2000 años, hablando con Sócrates, dijo que la justicia lo único que era la ventaja de los grupos más fuertes. Muchas gracias.